seguimos con nuestra entrevista con Jesús Sánchez, que nos está contando todo lo que hay que saber sobre la operación de mercancías. ¿Y casi todo se queda dentro, es nacional o se exporta? Se exporta sobre todo los países de Europa donde más exportamos, desde España, Francia y Alemania. Son los Pero países donde se exporta más mercancía. ¿llega por tren hasta allí o por barco? Llega por tren y, bueno, debido a la infraestructura, al tipo de infraestructura que tenemos aquí en España, en la que compartimos dos anchos, diferenciamos el ancho estándar o ancho UIC de 1,435 milímetros para el ancho de alta velocidad y 1,668 para el ancho convencional o ancho ibérico. Al llegar a la frontera se hace un trasvase de mercancías. Es decir, todo llega a Portbou y en Portbou hay que hacer trasvase. Porque en las mercancías, ¿cuál es el sistema de señalización que se utiliza en España? ¿Es, llegar a Barcelona y en ancho UIC, como hace por ejemplo Renfe, llevarlo a Portbou. También es otra opción. Sí, te decía que ¿cuál es el sistema de señalización que se utiliza en las vías de transporte de mercancías? El ASFA. No, ASFA. Eso es. ¿Podríamos instalar RTMS? Era mi siguiente pregunta. Pues sería algo que el administrador debería de valorar en ese compendio de cosas que podríamos echar para mejorar la red. ¿Qué otras cosas se te ocurrirían para mejorar el tráfico de mercancías en España? Hemos dicho, igual mejorar la señalización y pasar de ASFA a RTMS. ¿Qué otras cosas? A ver, al final la señalización lo que permite, y es lo que pasa en alta velocidad, permite una frecuencia mayor de trenes, ¿no? Y pasa en la alta velocidad y pasa también a nivel de trenes en convencional. Hay líneas de cercanías que van con RTMS o LZB en la que la frecuencia es muy baja. ¿Qué ocurre a nivel de mercancías? Que donde no está preparada la infraestructura es a nivel de terminales. Es decir, Madrid podría volverse loca, por ejemplo, en sacar trenes hacia Bilbao y llegar a Bilbao y Bilbao decir, ¿y dónde meto los trenes? Que es el problema que pues nos estamos encontrando los operadores ferroviarios, que las terminales no están adaptadas al gran volumen que tienen las mercancías, aparte de las posibles incidencias que puedan surgir y que puedan estar mejor adaptadas o se le pueda dar cierta prioridad para que este tipo de tráfico no se interrumpa de la manera que se interrumpe hasta ahora. Entonces, digamos que, por lo que estoy entendiendo, tampoco hay mucho margen para aumentar el volumen de mercancías que se mueven en España si no se modifican las terminales. O sea, igual los corredores sí que te permiten meter más trenes, meter más trenes y más mercancía, más toneladas, pero por lo que cuentas, las terminales no estarían preparadas para soportar más tráfico, ¿no? A ver, David, habría que añadir ahí a esa ecuación la variable más importante a lo mejor, ¿vale? Que es el cliente. ¿Confía el cliente en el ferrocarril? Creo que esa sería la primera pregunta que podríamos hacernos. Es decir, el cliente que tiene mercancía disponible para ponerla encima de un tren y que esa mercancía circule un día y otro día y otro día y al final provocar que de un 4 o un 5% que tenemos de cuota de mercado en las mercancías, pues nos vayamos a un 10, que es lo que pretende el Ministerio de Transporte de aquí a entre el 25 y el 2025 y el 2030. Pues si la respuesta es sí, hay mercancía, evidentemente una de los topes que nos vamos a encontrar va a ser las terminales. Indudablemente.
si se espera que vaya a haber un crecimiento en los próximos años, tendrán que invertir en terminales, en logística, en la señalización, en los trenes, en todo. Vale, y ahora te pregunto yo, Ángel, que tienes un montón de esa alfalfa que mencionábamos antes, que has confiado al ferrocarril y has visto que el ferrocarril funciona, pero de aquella manera. Yo como empresa ferroviaria te digo, Ángel, confía en nosotros. Y tú me dices, joder, es que llevo 10 años y veo que el ferrocarril, o llevo 15 años y veo que el ferrocarril es muy complejo de gestionar. Porque al final un tren te hace el A y B, pero alrededor del tren, que no le pasa a la carretera, hay muchas variables que gestionar y que en muchas ocasiones provocan que el tren pare. Entonces, predecir que el tráfico de mercancías va a subir, ojalá, ojalá. Y seamos un país en el que el ferrocarril tiene una cuota no de un 4. Ojalá lleguemos a un 7. Pero también tendrá argumentos a favor, ¿no? Siempre vas a poder desplazar mucha más mercancía de una sola vez, la contaminación es mucho menor. Argumentos todos. O sea, date cuenta que tú pones una mercancía, claro, a nivel usuario, te digo, oye, yo no voy a meto, por ejemplo, a nivel de usuario, ¿qué puedo meter en un contenedor? Pues una mudanza, por ejemplo. Pero a nivel de cliente, como tú dices, mueves mucha más cantidad de mercancía en un único movimiento. Lo que se llevan, por hacernos un poco la idea, lo que se llevan al día 1000 trenes, ¿vale? Y esta cifra está recogida así. Lo que transportan 1000 trenes, necesitaríamos unos 40.000 camiones para llevar lo mismo. Se dice pronto, ¿eh? ¿Vale? Y alrededor de un día se mueven eso, en el entorno de 800, 900, 1000 trenes. De mercancías. De mercancías, sí. 1000 trenes de mercancías al día en España. En España. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que es muy difícil hacer ver al cliente que el camión, que en este caso es el primer competidor al que hay que vencer, el tren va a tener ventajas sobre un transporte que te recoge la carga en casa y te la entrega en casa. ¿Vale? Sí. Y dices, bueno, pero va a ser más caro. Ya, pero me fío más. Porque el cliente deja de entender que tú tengas problemas en la vía en la que los trenes, en la mayoría de los casos, circulan en un único sentido. Y que si hay otro operador que se ve inutilizado o tiene un problema justo delante nuestra, no me va a afectar a mí. En la carretera adelantas, te esperas una hora por si ha habido un accidente y en el ferrocarril eso no ocurre. Las cosas van mucho más lentas y se gestionan de otra manera muy distinta a la carretera. Porque tiene otras limitaciones. Perdona, Jesús. No, decía que nos comentaba Jesús Fernández, el director del Museo de Asturias, Ferroviario de Asturias, problemas con las mercancías fue el fin de los apartaderos, que coincide un poco con esto que estás diciendo, que el camión te lo lleva de puerta a puerta, sin embargo el tren no te lo puede llevar de puerta a puerta por el tema de los apartaderos, ¿verdad? Efectivamente. Coincidiría con lo que nos contaba él, ¿no? Sí. Al final, desde un puerto marítimo a un puerto seco, el tren lo lleva y el cliente asume el coste asociado que tenga ese transporte, más un acarreo que va a tener desde el puerto seco a la puerta de su casa, o puerta de su casa, nave o empresa o el destino final, ¿no? Pero sabe que puede sufrir muchos retrasos o que incluso la carga le pueda costar semanas recuperarla, ¿vale? Es decir, a nosotros, yo cuando estaba en la otra empresa,
se nos daban casos en los que, por mala estiba de la carga, al pasar por las básculas de Adif, el administrador supervisa que el tren vaya bien estibado. Es decir, que las toneladas por eje de la plataforma en la que va cargada ese contenedor no pase un máximo admitido, que normalmente viene siendo a 22 toneladas y media por eje. ¿Qué ocurre? Que si la báscula detecta que en uno de los vagones la estiba de la carga está mal hecha, ese tren lo apartan, se segrega el vagón y el vagón queda apartado allí N número de días hasta que pasen dos cosas. O que vaya un estibador a mover la carga y la estive bien, que eso normalmente no suele pasar porque la carga dentro del contenedor se ha metido con un toro y una persona no lo puede mover. Que vaya un camión y con una grúa pasen la carga del vagón al camión, o en función de la distancia del punto de descarga al punto donde el tren se ha apartado, solicitarle a DIF una autorización, una consigna de circulación de transporte especial para que ese tren pueda, en unas condiciones de circulación, circular entre el punto A y el punto B. Entonces, el cliente también deja de entender esto, es decir, no me cuentes películas que si el tren lo han apartado, lo han pesado y pesa por un sitio más que por el otro, porque te va a decir, yo te lo he estibado bien, has sido tú el que lo has movido en el camino y se ha hecho un lío la carga y el tren va mirando al cielo. Oye, Jesús, y aparte del transporte por carretera, ¿hay algún otro competidor directo del transporte de mercancías por ferrocarril?